Pero podríamos pensar que sí, que la época favorece la discordia entre los sexos, por el empuje que tiene el ascenso del feminismo contemporáneo. Pero me gustaría abordar la cuestión desde otro ángulo, algo que estuve explorando más recientemente, y algo de esto dije en la mesa de apertura de las jornadas de la red en Leol, que era interrogando lo que propuse llamar las subjetividades sin causa. Esta idea surgió de ir a fondo, interrogando cuál es esa articulación que puede existir discursivamente entre esa alianza que Jacques Miller mencionó entre el discurso capitalista, el capitalismo, y la ciencia, y que él había llamado en el año 2012 aquí en Buenos Aires, en su conferencia hacia el otro congreso del MP, lo había llamado capitalismo plus ciencia. Buscando cuál es esa articulación posible entre el discurso capitalista y el discurso de la ciencia, que alguna vez Lacan llamó o dijo que tiene casi la misma estructura que el discurso histérico, es que tanto uno, el discurso capitalista, como el discurso de la ciencia, que rechaza el lugar de la verdad, porque la ciencia no quiere saber nada de la verdad como causa, y donde en el discurso histérico se ubica precisamente la causa en el lugar de la verdad, ambos confluyen, a mi entender, en el punto del rechazo de aquello que en los discursos tradicionales funciona como un obstáculo. Y lo que me pareció interesante, y creo que hay que explorarlo más, es que Lacan en el año 71, en el seminario 18, señala que lo que hace obstáculo, lo que obtura, es el falo. Y en ese mismo contexto, en pocos párrafos, dice que el falo es el goce femenino. ¿Qué podría implicar esto? Que un discurso, como el discurso capitalista, que parece que abona la idea de una feminización del mundo, secretamente estaría operando, por el contrario, un rechazo del goce femenino. Y si se opera un rechazo del goce femenino, lo que existe es un rechazo de la alteridad, de lo hétero en tanto tal, que es lo que presentifica el goce femenino, tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, el discurso contemporáneo me parece que es muy astuto, como dice Lacan del discurso capitalista, y puede hacernos creer que comienzan más las discordancias entre los sexos, que se multiplican los géneros, que surgen nuevos sexos, cuando en realidad podríamos estar asistiendo secretamente a un rechazo de la alteridad que lo femenino implica para cada ser hablante. Desde esa perspectiva, entonces, más que una discordia entre los sexos, podríamos estar teniendo, reitero, secretamente y a nivel discursivo, una gran homogeneización, una diferencia en el plano de los fenómenos y una homogeneización en la dimensión lógica, estructural. Me animaría a decir, y sé que es un tema sumamente delicado, que el feminismo más bien me parece que comienza en su exaltación más manifiesta, se ubica del lado macho de la fórmula de la sexuación, y no del lado, no todo, es decir, del lado de lo femenino en tanto tal. Psicoanalítica. Podríamos decir que la práctica analítica, el discurso analítico en tanto tal, trabaja sobre las identificaciones. El discurso analítico escribe precisamente eso. Un modo de leerlo es la caída, la producción de los significantes amos, que son los significantes de los cuales el sujeto se ha identificado. Se elucidan las identificaciones. Y en la experiencia analítica, en esa elucidación, se puede ver cómo un sujeto puede estar de algún modo dividido, él mismo, por diversos tipos de identificaciones. Es decir, la identificación a la madre, la identificación al padre, y cómo él mismo es el efecto de la discordia de esas identificaciones que lo determinan. El análisis en ese sentido muestra la discordia que puede habitar en cada sujeto, que puede anidar en cada sujeto, y le permite poner distancia con esas identificaciones. Sabemos que jamás va a eliminarlas, porque no hay desalienación posible.
a esas identificaciones, pero sí una puesta a distancia, algo así como que se le puedan revelar que esa discordia no ha sido sino entre semblantes, los cuales él estaba identificado. Pero lo que puede plantear el análisis más allá de esto, y es lo que los testimonios del pase nos esclarecen día a día, es cómo el sujeto puede arribar a lo que llamamos la identidad sintomal. Es decir, pensar que el discurso analítico no solo produce caída de identificaciones, revelación de las identificaciones como semblantes, sino que en esa producción de significantes uno puede ser la producción de esos nombres, que son los nuevos nombres con los cuales el sujeto puede llegar a nominarse en el final del análisis. En este sentido podríamos decir, ya que uno de los temas o de los subtemas de las jornadas está en el subtítulo nominaciones, la diferencia que puede haber entre identificación y nominación. Uno podría decir que las identificaciones vienen siempre del campo del otro. El sujeto las toma del campo del otro, ya sean estas identificaciones simbólicas al rasgo, identificaciones al deseo del otro, en tanto versión imaginaria del deseo del otro es la identificación histérica descrita por Freud, la identificación primaria del padre, que también viene del campo del otro. Estas son las tres identificaciones clásicas descritas por Freud en Psicología de las Masas. Y también están las identificaciones imaginarias, los que llamamos los I minúscula entre paréntesis A, idea. Son las imágenes en las cuales nos identificamos, pero también que provienen del campo del otro. Mientras, en relación a lo que decía antes, en el final de análisis puede llegarse en todo caso a producir no tanto una identificación, si bien Lacan lo llama identificación con o al síntoma, sino una identidad. Lacan lo llamó identidad sintomal, que es que se le revela al sujeto que produzca un nuevo nombre, que puede ser el nombre de su santón. Y ese significante, aunque pertenezca o no a la lengua común, va a tener un valor para ese sujeto que va a implicar que es un significante que no estaba ya en el otro, aunque en tanto significante pueda ser de la lengua común, proveniente del otro, pero para el sujeto va a tener un valor absolutamente singular y va a tener el valor de ese significante nuevo, como lo llama Lacan al final de su enseñanza, que no tiene ninguna especie de sentido y por eso tiene afinidad con lo real. En este sentido, esta última identificación al síntoma o producción de ese significante nuevo es eminentemente una nominación. Las otras, las que mencionaba antes, las que provienen del campo del otro, son identificaciones que pueden funcionar como una nominación. O sea que en cierto modo creo que se podría decir, vamos a ver que trabajamos sobre esto durante las jornadas, que las identificaciones funcionan como nominaciones, pero no todas las nominaciones son identificaciones. Pueden ser producidas por el sujeto en la experiencia analítica misma. Este es un ángulo del psicoanálisis ante la discordia de las identificaciones. Lo otro es con respecto a la política. Es lo que estamos explorando en la nueva propuesta de Jacques Miller, la movida Zadig. Si pensamos que el psicoanálisis, fundamentalmente, como lo planteé en la noche que tuvimos el gusto de contar con la presencia de Yves Laurent, el discurso analítico es un amo paradojal al cual servimos, porque es un amo que no tiene ninguna voluntad de dominio. Esto en Lacan ha sido clarísimo a lo largo de toda su enseñanza. Incidir con el psicoanálisis sobre la discordia de las identificaciones políticas implica ir más allá de esa discordia, que siempre, en tantos fenómenos de masa, ocultan la verdadera discordia que tantos analistas a nosotros nos interesa, que es lo que llamamos la iancia, o si ustedes quieren, a términos freudianos, la ausencia de pene en la madre.
La única manera de ir más allá de esa discordia y mostrar que son discordias o grietas que tienen un carácter fundamentalmente de semblante es con lo que podemos llamar un esfuerzo de poesía irónico, es decir, revelar que esas identificaciones que hacen masa y que lamentablemente pueden tener y tienen efectos reales, porque llevan al fanatismo también, no están sostenidos sino por semblantes, pero claro, semblantes que también tienen incidencia sobre los cuerpos, es decir, sobre el goce, como todo discurso.